Bueno, en esta clase vamos a trabajar el tema de los pronombres, ¿sí? ¿Para qué sirven? ¿Cuál es su función? ¿En qué tipo se clasifican? Bien, para empezar, los pronombres son, recuerden que son palabras estructurales, ¿sí? Forman parte de las palabras estructurales. Su función es reemplazar a los sustantivos, es decir, que están en lugar de los sustantivos, no los acompañan. Los pronombres tienen autonomía, pueden funcionar solos, tienen sentido por sí solos. Sirven para hacer referencia a otras palabras que ya se mencionaron antes en el texto. Estamos hablando de una referencia anafórica, cuando ya apareció la palabra antes en el texto y ahora usamos el pronombre para reemplazarla. O después, ¿sí? Cuando aparece el pronombre que se refiere a una palabra que aparece después en el texto, se llama referencia catafórica. Eso. Nosotros vamos a trabajar más con la anafórica. Los pronombres se usan mucho en textos para justamente evitar repeticiones, ¿sí? Por cuando ya se sobreentiende por el contexto a qué o a quién me estoy refiriendo. Tenemos diferentes tipos de pronombres. Están los personales, que se dividen en subjetivos y objetivos. Los subjetivos se llaman así porque cumplen la función de sujeto en la oración. Suelen ubicarse al principio de la oración. Pueden tener una palabra, una frase delante, pero generalmente arrancan la oración o la idea. Y los objetivos que se llaman así porque cumplen la función de objeto, ¿sí? ¿Objeto de qué? De un verbo o de una preposición. Están después de ese verbo o esa preposición y generalmente hacia la mitad o final de la oración. Los pronombres personales se clasifican, acá los tenemos clasificados, mejor dicho, para cada personal, que son los clásicos, yo, él, ella, it, que se usa para una cosa, un animal, nosotros, you, vos o ustedes, they, ellos. Para cada personal subjetivo hay una contraparte personal objetivo, ¿sí? Me, him, her, it, us, nos, por ejemplo, you y them. Fíjense las oraciones que están debajo. She's the company's engineer. I saw her presenting a new product. En el primer caso tengo un personal subjetivo, she. ¿Por qué? Porque está funcionando como sujeto de la oración. Ella es la ingeniera de la compañía. Ahora, en el segundo caso tengo her en función de objeto, ¿sí? ¿De qué? Del verbo saw. Fíjense que también está más a la mitad de la oración. Ahí no puedo usar she porque está en función de objeto, ¿sí? No puedo decir I saw she. Tengo que usar her porque es objeto, ¿sí? Bien. Luego tenemos los pronombres posesivos. Ya vimos nosotros adjetivos posesivos. También indican posesión estos. Pero la diferencia es que los adjetivos, recuerden, están delante de un sustantivo. Mientras que los pronombres no. ¿Sí? De hecho está mal poner un sustantivo después de un pronombre posesivo. Para cada pronombre personal tengo un posesivo. Mine, que sería mío o mía. His, suyo, suya. Hers, para si es alguien mujer. Its, ours, ¿sí? Yours y theirs. Por ejemplo, acá en la oración, my old equipment is theirs now. Acá tengo un adjetivo posesivo, my, que está delante de un sustantivo que es equipment, ¿sí? De hecho, si no hay sustantivo está mal ahí porque es mi qué, ¿sí? Mi viejo equipo es de ellos o es suyo ahora, ¿sí? No hace falta acá agregar equipment porque ya se entiende de a qué me estoy refiriendo, ¿sí? Y estaría mal agregar un sustantivo después de theirs porque recuerden es un pronombre. Bueno, luego tengo los pronombres reflexivos. Estos pronombres siempre funcionan como objeto y de la oración y se utilizan cuando sujeto y objeto son la misma persona o la misma cosa, ¿sí? Por lo que siempre se refieren al sujeto de la oración. Para cada personal de vuelta hay un reflexivo. I, myself, que sería mí mismo, ¿sí? He, himself. She, herself. It, itself, ¿sí? Ourselves, acá presten atención porque si es plural, la terminación es diferente. You puede ser yourself cuando me estoy refiriendo a vos, yourselves cuando me estoy refiriendo a ustedes, they themselves. Por ejemplo, the field waters itself, ¿sí? El campo se riega a sí mismo, ¿sí? Es decir, hay un sujeto que aplica una acción, pero que esa acción repercute, se refleja en ese sujeto. Así que, digamos, para redondear, básicamente ese itself se va a referir a the field, al sujeto. Bien.
tengo ahora también pronombres demostrativos. También teníamos adjetivos demostrativos. Son iguales, la forma es la misma. Tenemos this cuando es algo, una cosa cerca, that cuando es una cosa lejos, these cuando son muchas cosas cerca, those cuando son muchas cosas lejos. Pero de vuelta, la diferencia es que los pronombres demostrativos no están seguidos de un sustantivo, ¿sí? Acá tenemos dos oraciones. La primera es un adjetivo demostrativo, ¿sí? This section, sigue un sustantivo, section. Mientras que la segunda oración es un pronombre demostrativo, ¿sí? Porque dice this shows. Esto muestra, ¿sí? Esto no sé qué es esto, ya se entiende por el texto. Muchas veces se utiliza this para referirse a ideas completas, ¿sí? Que se mencionaron anteriormente, más que una frase o una palabra en particular. Por ejemplo, investigate complaints about working conditions. This is given a high priority in the work, ¿sí? En este caso, this se refiere a toda la idea que está antes de los paréntesis, que es investigar las quejas sobre condiciones laborales, ¿sí? ¿Qué es esto a lo que se le da alta prioridad en su trabajo? Bueno, a investigar las quejas, etcétera, ¿sí? Toda esa idea anterior. Tengo además también pronombres relativos. Los pronombres relativos se utilizan para introducir proposiciones relativas. Las proposiciones relativas son construcciones que incorporamos a una oración para describir, dar más información sobre un sustantivo, sobre algo o alguien. En español también las tenemos. Por ejemplo, no es lo mismo decir la chica que la chica que trabaja conmigo. Ese que trabaja conmigo es una proposición relativa y la estoy usando para dar más información. Si estoy especificando más. Como decíamos, las proposiciones relativas empiezan con estos pronombres relativos y un buen dato es que los pronombres relativos siempre se refieren al sustantivo que se encuentra inmediatamente antes, ¿sí? Para tener en cuenta a la hora de identificar referentes. Por ejemplo, the people who are most in danger are children, ¿sí? Las personas que están en más peligro son niños. Ese que se refiere a people, ¿sí? Que es lo que está inmediatamente antes. Ese qué o ese quién, perdón, quiénes. ¿Quiénes son los que están en más peligro? Las personas, ¿sí? Los pronombres relativos son who o whom, que se refiere a personas, which a cosas, that a personas y cosas es indistinto, where a lugares, when se refiere a momentos y why se refiere a razones. Por ejemplo, decir the reason why I didn't call you, ¿sí? La razón por la que no te llamé, ¿sí? Y por último tenemos los interrogativos. Se utilizan para comenzar una pregunta. Son, qué, cómo, cuándo, dónde, ¿sí? Etcétera. Y de vuelta, también teníamos adjetivos interrogativos, pero noten la diferencia en las preguntas que tenemos ahí debajo. What are you doing? Ahí está solo el pronombre interrogativo. ¿Qué estás haciendo? ¿Sí? Tengo qué y ya inmediatamente arranca el verbo. Mientras que abajo tengo what office, ¿sí? ¿En qué oficina trabajas? What office está seguido en sustantivo, por lo cual es un adjetivo, no es un pronombre. Bueno, hay otros casos de referencia. Nosotros ya vimos adjetivos determinantes que a veces, por el mismo contexto, pueden utilizarse como pronombres cuando ya se entiende de qué se está hablando. Algunos ejemplos, por ejemplo, los de cantidad. I couldn't find the books. I'm afraid there are few. No pude encontrar los libros. Me temo que hay pocos. ¿Pocos qué? Libros. ¿Sí? Distributivos. There are 2 offices, but I can't find either. Hay 2 oficinas, pero no puedo encontrar ninguna. ¿Ninguna qué? Oficina. ¿Sí? O de diferencia. Some risks are inevitable. Others can be avoided. Algunos riesgos son inevitables, otros se pueden evitar. ¿Otros qué? Otros riesgos. Es importante siempre se hagan esa pregunta también cuando tengan que trabajar los referentes. Digo, ¿pocos qué? ¿Ellos quiénes? ¿Sí? ¿A quién le pasa esto? Y la respuesta la van a encontrar mirando atrás en el texto. A veces también se utilizan auxiliares para evitar repetir un verbo que ya se mencionó. Por ejemplo, I cannot speak in Spanish as well as she does. No puedo hablar español tan bien como ella lo hace. ¿Como ella hace qué? Hablar español. ¿Sí? Los auxiliares los vamos a ir viendo a medida que trabajemos los distintos tiempos verbales. Bueno, y para finalizar vamos a hacer una actividad que está en la página 8 del PDF de la semana 2. Tienen un texto, tienen algunas preguntas de lectocomprensión
Y lo más importante es identificar a qué palabras se están refiriendo los pronombres que están marcados. Para resolver este punto no basta más que tomar el pronombre, por ejemplo, acá, my colleagues are nice, they are always in a good mood. Ok, tengo que buscar a qué se refiere ese they, esos ellos. Pongo they, 2 puntos, y busco la palabra atrás en el texto a la que se refiere y la escribo. No es más que eso, ¿sí? Lo vamos a practicar muchísimo esto. Entonces ponen como está ahí debajo, they, colleagues, ¿sí? ¿Quiénes son estos que están siempre de buen humor? Mis colegas, ¿sí? Se refiere antes en el texto. También se entregan las respuestas por archivo Word, no hace falta que copien consignas, ponen los puntos y van poniendo las respuestas y esto se sube a un archivo en la plataforma, ¿sí? Seguimos después en otro video.